Los triángulos, por ser la figura geométrica más simple, son increíblemente cómodos y fáciles de usar, lo que lo convierte en uno de los recursos más versátiles, utilizados en un increíble número de campos diferentes como el arte o la infraestructura. Estas razones son suficientes para conocer la importancia de los triángulos y el estudio de sus características como una fuente valiosa de información. A continuación abordaremos lo correspondiente a su clasificación. Aquí podemos observar varios conjuntos de triángulos, a primera vista sin relación alguna, de diferentes tamaños y en distintas posiciones. Pero, si somos lo suficientemente observadores y examinamos uno por uno, nos damos cuenta de que ellos comparten una cierta característica entre su mismo grupo. De esta manera damos paso a la primera forma de clasificación, que es la clasificación por la medida de sus lados. Esta clasificación se trata de una comparación entre todos los lados de un solo triángulo, de la cual solo podemos obtener dos resultados: que un lado sea igual con otro o que sea diferente. Cuando encontramos un triángulo cuyos lados sean todos iguales, es decir, que su longitud sea la misma para los tres, entonces podemos decir que nos encontramos con un triángulo equilátero. Por ejemplo, medimos y observamos que todos miden 5 unidades, entonces podemos concluir que es un triángulo equilátero. Después nos encontramos con un triángulo, el cual podemos concluir a simple vista que no tiene todos sus lados iguales, pero que midiendo obtenemos una medida igual para dos lados diferentes, como 5 y 5 unidades, mientras que la tercera mide 3. Esta clase de triángulo es llamado isósceles, caracterizado por tener al menos dos lados iguales, lo que significa que un triángulo equilátero, al tener más de dos lados iguales, también forma parte de este grupo. Como último elemento de esta clasificación, nos encontramos el triángulo escaleno, del cual podemos resaltar la desigualdad de todos sus lados, como este triángulo que tiene las medidas 4, 4.5 y 5 respectivamente. Ahora, si volviéramos a la imagen del inicio, podemos responder satisfactoriamente cómo es que están organizados los conjuntos y decir que son triángulos equiláteros, isósceles y escalenos en ese orden. Pero ahora veamos los siguientes grupos. Sus características no resultan de manera vistosa tomando en cuenta la información que acabamos de adquirir, por lo que en este caso no podemos aplicarlo. Por consiguiente, veamos una nueva. La clasificación de triángulos por la medida de sus ángulos es exactamente eso: observar sus ángulos internos y tomar en cuenta el tamaño de su abertura. En este caso, la referencia es el ángulo de 90 grados, también conocido como ángulo recto. Un triángulo actángulo es básicamente un triángulo en el que todos sus ángulos internos miden menos de 90 grados, o dicho de otra forma, todos sus ángulos son agudos. Cuando en un triángulo existe un ángulo recto, entonces estamos hablando de un triángulo rectángulo. Este, en específico, es ampliamente conocido por su relación con las rectas perpendiculares y todas las propiedades que se pueden obtener de él, siendo los ejemplos más claros el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. En el caso de que un triángulo posea un ángulo mayor a 90 grados, es decir, un ángulo obtuso, decimos que es un triángulo obtusángulo. También dicho sea de paso, no es posible tener dos ángulos rectos o de mayor medida en un triángulo, ya que de lo contrario la suma total de sus ángulos superaría los 180 grados. Así, regresando a la imagen anterior, podemos ponerle nombre a los conjuntos en base al tipo de triángulos que son, siendo el primero el grupo acutángulo, el segundo el grupo rectángulo y el tercer grupo el obtusángulo. Entonces podemos concluir que a todo triángulo es posible asignarle una categoría de dos distintas formas de clasificarlo, con base a sus lados y con base a sus ángulos, donde no necesariamente son excluyentes una con otra.